Yo vivo en el mundo, pero ya no pertenezco al mundo. He sido llamado a la santidad. El Señor me liberó, nueva vida tengo hoy. Él ha roto las cadenas, libre soy. Yo soy de Dios, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su luz brilla en mí, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su amor habita en mí. Dios nos concedió libre albedrío, pero yo solo en su amor confío. Nada nos separará de su mano de poder. Jesús es el camino que yo seguiré. Yo soy de Dios, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su luz brilla en mí, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su amor habita en mí. Eres de un linaje de victoria. Él me invita a conocer su gloria. Porque soy hijo de Dios, profeta, sacerdote y rey. Hoy proclamo que le pertenezco a Él. Yo soy de Dios, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su luz brilla en mí, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su amor habita en mí. Nombre está grabado en la palma de su mano. Él pronunció mi nombre y suyo soy. Yo soy de Dios, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su luz brilla en mí, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Su amor habita en mí. La soledad no es para mí, la oscuridad no es para mí, el miedo no es para mí. Yo soy de Dios. La violencia no es para mí, la injusticia no es para mí, el odio no es para mí. Yo soy de Dios. Soy amor, soy bondad, yo soy luz, caridad. Yo soy de Dios. Soy amor, soy bondad, yo soy luz, caridad. Yo soy de Dios. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a este su programa. Somos hijos amados de Dios. Aquí estamos nuevamente un miércoles más con este fresquecito rico. Aquí muy gustosos compartiendo el tema del Señor, este mensaje del Señor que hoy nos va a regalar. Y como ya mencioné, muy gustoso y algo cansado porque se me fue el aire. Pero bueno, de mi lado derecho presento a mi hermano. Soy su hermano. Mi nombre es Víctor da Rosa y como cada miércoles gustoso y como dice mi hermano Ricardo, esperemos que ahorita estén con su chocolatito caliente debajo de las cobijas, comiendo un poco de pan, viendo este tema, este programa, su programa, como les decimos siempre. Y pues le invitamos a que pongan las reflexiones del Evangelio y del tema del día de hoy que acabamos de ver. Pueden ponerle Ricardo, ¿qué dijiste? Cosas así. Blasfemia, ¿no? Así, pero pongan el nombre de quién para no confundirnos. Exacto. Porque nos podemos asustar. Y presento a nuestra hermana alegre, Frida. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Frida y pues, al igual que mis hermanos, estoy muy contenta de estar aquí. Perdón, ya, Ricardo, por favor. Perdón. Deja de respirar. Seriedad. A ver, ¿en qué estaba? Que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes como cada miércoles en punto de las 7 de la tarde. Y pues los invito a que se queden viendo nuestra transmisión y que compartan para que más hermanos puedan aprender más de la palabra del Señor. Y a mi lado derecho presento a Uriel.
Él no No, es mi hermano, hermano. él no es mi hermano, no es mi amigo, es Uriel. Buenas noches, bendecida noche. La verdad también estoy muy alegre de estar en un programa más. La semana pasada no pude estar y se siente como si no hubiese venido en un mes, pero la verdad, pues estoy muy alegre de estar un programa más aquí con ustedes. Y hermanos, también para invitarlos a que nos sintonicen, como cada miércoles los invitamos, a que nos sintonicen en la radio en la 89.5 en la FM, o bien en la página oficial Parroquia Señor San José, y también en YouTube para que vean todos los videos pasados y el de hoy en el Crisol Señor San José. No se los pierdan y déjenos sus comentarios sobre el Evangelio y la reflexión. Más bien, den su reflexión, su punto de vista y compartan también como ya comentaban mis hermanos. Excelente. Bueno, pues ¿qué les parece si pasamos ahorita a la oración? Nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por tu amor tan grande que nos muestras en todo lo creado. Gracias, Jesús, por enseñarnos el valor de la amistad al morir en la cruz. Gracias por vencer al pecado y así traernos la salvación. Gracias al Espíritu Santo que siempre nos ilumina para poder seguir dando testimonio de que somos hijos amados de Dios. Amén. 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 Y pues bueno, damos inicio a la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él le respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él le responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú nos enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes serán arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, si recordamos a veces a lo largo del Evangelio siempre le hacen preguntas a Jesús algo curiosas y le responde de otra manera que nadie espera. Pero también nosotros, si en estos tiempos estuviera Jesús, pues también nuestras preguntas serían como que ese índole, el de Señor, ¿y cómo es el cielo? Señor, ¿y cómo es el infierno? Algo así. Y Jesús, en vez de decirte, no, pues es así, ya está, te responde con otra... Una parábola, ¿no? Una parábola. Con una O historia. te dice, en vez de preguntarte cómo es el cielo y el infierno, mejor esfuérzate para llegar al cielo. Y aquí también les preguntan, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? O sea, es la pregunta así como que directa. Y la respuesta, pues nomás que siempre esperas es sí o no. Pero pues también nos podemos aquí recordar que a veces tenemos un número grabado en la mente que son 144,000 personas que se salvan según el Apocalipsis. Y puedes decir, pues son muy poquitos. Y lo más ahorita que somos 64,000 millones de personas. Hay que recordar que en ese tiempo era un número muy grande. Y ahorita escuchas ese número y dices tú, pues está muy pequeño, ¿no? Creo que lo que tiene Uriel en su cuenta de banco, o sea, ya los números, o sea, en ese tiempo eran como que un número muy grande, como Jesús, o sea, 70 veces 7, dices tú 7 por 7, 49 veces, o sea, Frida te va a perdonar 49 y al 50 ya no. O sea, son números así como que nomás para azar, pero aquí pues sabemos que no estaba el Apocalipsis o Revelaciones, porque eso es después de Jesús, lo escribe Juan. Pero siempre es así como que los números que algunas personas manejan, así como que nomás son estas personas y ya. Pero sabemos de que Jesús dice, pues no te preocupes cuántos sean, o sea, preocúpate por ti mismo y ya. Porque a veces
siempre andamos de metichones sobre la vida de los demás. ¿Qué puedes decir tú? No, pues que yo tengo un apostolado, vengo a misa todos los días, pero mi vecino Ricardo nomás se la pasa en fiestas, altas horas de las noches, Qué mal. y no va a misa, y si va a un apostolado nomás va a ligar y cosas así. Y en vez de otro Ricardo, no es. Ah, dije, "Uy". Ah, qué caray. En vez de ver el otro hermano cómo le va en su vida, si no es para ayudarle de corazón, no te metas. Ujú. Si es como para llegar, pues yo voy a la radio a las 7, y luego voy a misa y todo eso en la mañanita, a las 7 de la mañana, y luego le voy a comer a los pobres. O sea, en vez de ser un buen testimonio viviente de Cristo, pues te ves muy presumido. O sea, como que hay que recordar que Jesús aquí en la tierra nunca estuvo presumiendo y decir, yo soy el Hijo de Dios, entonces yo te puedo juzgar a ti. O sea, nada de eso, siempre con humildad. Entonces aquí hay que recordar ese del de fijarnos en nosotros mismos, y si no vas a ayudar al otro de corazón, déjalo así. En cambio, si lo vas a ayudar de corazón, no te pongas así como que muy altanero, sino pues ponte de la mejor manera. Y eso es lo que dice Jesús, o sea, esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo le aseguro que muchos tratarán y no podrán. Eso es lo que nos está invitando Jesús, o sea, a esforzarnos, a no preocuparse por el otro, sino preocúpate por ti mismo si puedes entrar en la puerta, porque a veces podemos decirle, no, pues yo creo que actualmente pues sí puedo entrar por la puerta estrecha, pero si es estrecha, o sea, no te está diciendo una medida, ¿qué tan estrecho? Ay, los gordos, ya no entramos. Sí. Pero entonces es ahí donde te tienes que esforzar, y sobre todo no es como si fueran unas carreras, el de que llegas a la meta y ya se acabó. Puede que en ese momento vayamos súper bien y todo eso, pero la vida todavía está continuando. Nosotros hemos visto casos, también ustedes en la radio, pueden tener vecinos o algo así, que de jóvenes así como que, por llamarles súper religiosos, catequistas, apostolados, horas santas, misa y todo eso, pero llega un momento en la vida que ¡pum! Ya se le dejaron para siempre. Entonces tú, ay, qué triste si antes eran así o algo así. Pero como decían aquí, hay que enfocarse en uno mismo, o sea, no es una meta, o sea, la conversión es diaria, y nunca puedes decir el de, pues yo me convertí hace 3 años. Es mentira, o sea, todos los días nosotros nos seguimos convirtiendo, porque sabemos que el camino es difícil y la tentación también, y puedes bajarte de ese camino. Entonces aquí hay que preocuparnos más por entrar en esa puerta estrecha, o sea, olvídate de tu vecino, que si entra o no entra y todo eso. Concéntrate en ti mismo para ver si tú entras en esa puerta estrecha. Y lo que está gacho es el de lo que dice, imagínense que vinimos a la iglesia toda nuestra vida, algo así, y aún así no pudimos entrar en la puerta estrecha, y que Jesús diga, pues nunca te conocí, nunca te vi. Tú, pero ¿cómo, Señor? Si todos los domingos venía y el grupo parroquial también venía y todo eso, que te diga, yo jamás te vi. O sea, es por eso como que hay que echarle muchas ganas y hacer las cosas de corazón, porque nosotros podemos engañar, digamos, a los que están a su alrededor para querer llamar la atención, pero Dios conoce muy bien nuestra intención. Entonces ahí es donde tenemos que tener realmente cuidado, porque podemos hacer muchas acciones como los judíos, que se llegaran así de puras normas y leyes, en vez de hacer las cosas con corazón. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer las cosas de corazón. Y hay algo muy importante. Dice, a los que no reconocen, dice, ustedes llorarán y se desesperarán cuando vean a Abraham, Isaac, a Jacob y todos los profetas del reino de Dios. Y tú puedes decir, y esos pues son puros judíos, ¿no? Y luego continúa, vendrán muchos del oriente y poniente, del norte y del sur, y participarán del banquete del reino de Dios. Está diciendo que Jesús, que a lo mejor los apóstoles que estaban en ese tiempo decían, pues como sigo a Jesús, pues ya tengo la salvación. Y dices, y pueden decir algunos, y los judíos pues ya no alcanzaron salvación. Pero aquí te está diciendo exactamente los profetas importantes, Abraham, Isaac, Jacob y los demás, que ellos también estarán ahí. O sea, es decir que los que pertenecen a la descendencia de Abraham y fueron grandes profetas, ellos están considerados. Y aparte te está diciendo que de todas partes van a participar en el banquete. Que puedas decir, no, pues si los chinitos que nunca creyeron en Dios, pues no se van a salvar. Eso es mentira. O sea,
Dios es el que pues da las leyes y es muy misericordioso, entonces nos va midiendo tal cual nosotros conocemos la ley y tal cual sea nuestro corazón. Entonces aquí la importancia es de pues esforzarnos por entrar en la puerta estrecha y sobre todo hacerlo de corazón. Fíjate que en lo que estaba meditando el Evangelio, pues bueno, dependiendo de dónde lo leas, cambian mucho las palabras. Ahorita yo leía el Evangelio y dice en el versículo 23, dice, traten de entrar. En otra versión dice, esfuércense. En otra dice, luchar. Si se fijan, estas palabras pues asimilan a ponerte en práctica, a en verdad esforzarse, o sea, como lo dice, esforzarse, luchar, o sea, que hagas lo imposible por entrar por esa puerta. Y este evangelio nos habla de la salvación, nos habla de que la salvación no es sencilla, la salvación es un camino pequeño, como lo dice Jesús, es una puerta muy estrecha, pero si tú, Jesús te dice por dónde entres, Él te dice, es por ahí. Y la salvación es difícil, es complicada. Decía que solamente muy pocos pueden entrar por ahí. Decía un orador de California, se llama Rafael Díaz. Tiene varios videos en YouTube, los cuales se los recomiendo mucho. Habla de muchas cosas de la iglesia, es alguien que sabe mucho de Biblia. Y hablaba acerca de este tema de la salvación y sobre el libre albedrío, que también puede reflejarse en este evangelio. Y él dice que solamente, que es cierto, o sea, si tomáramos en práctica en realidad todo lo que Jesús nos enseña, si en verdad nos pusiéramos a hacer lo que Dios nos manda, solamente un puñado de personas se salvarían hoy en día. ¿Por qué? Porque Jesús es una persona que sí nos ama y nos ama hasta el cansancio, pero también es un Dios que exige, que te dice por dónde, que te dice, a ver, sigue este camino, si tú no quieres seguirlo, adelante, yo te amo, pero va a llegar un momento dado en el que, como lo dice, se va a levantar el dueño de la casa, va a cerrar la puerta y el que entró, y el que no se va a quedar afuera, como aquí lo dice. Unos van a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y Él responderá, no sé quiénes son ustedes. Porque ya hubo un tiempo en el que Dios te dio para que tú obraras, para que tú te acercaras, para que tú caminaras por donde Él te dijo y tú no lo quisiste hacer. También dice, después dice, no sé dónde son ustedes, apártense de mí, porque ustedes hacen el mal. Porque nosotros decidimos obrar mal, por eso no entramos al reino de Dios, no podemos entrar a la casa del Padre. También pues bueno, en esta parábola, en esta historia que Jesús le responde a esta persona, también le dice que ahí se van a encontrar los santos, ¿verdad? Los profetas del reino de Dios, y ahí serán los llantos y el rechinar de dientes. Y a esto se refiere a que pues nosotros vamos a estar enojados con Dios porque vamos a decir, ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué me dejaste aquí si tú tanto me dices que me amabas? Porque Dios nos ama y nos ama hasta el cansancio, eso no lo podemos negar. Pero Dios también nos dice que en este tiempo es para seguirlo, es para amarlo. Pero va a llegar un tiempo en el que este mundo se va a acabar, en el que estamos. Y solamente pues quienes hayan seguido las enseñanzas de Jesús van a poder entrar al reino de Dios. Y aquí esta versión también suaviza un poco las palabras, que dice, y ustedes serán arrojados afuera. Si vemos otras traducciones de la Biblia, dice, serán arrojados al fuego. O sea, haciéndonos entender que hay un cielo y hay un infierno, ¿verdad? Entonces también hay que estar conscientes de nuestras acciones, de que ahorita que tenemos la vida, tenemos que obrar bien, tenemos que hacer las mejores prácticas, hacer lo que Dios nos dice para poder alcanzar ese cielo prometido. Y que si no lo hacemos, pues así como lo dice la Biblia, no lo digo yo, no lo dicen mis compañeros, está escrito en la Biblia,
pues no vamos a ir al cielo, vamos a ir a otra parte donde vamos a purgar nuestros pecados o simplemente donde vamos a estar sufriendo. También otra parte que también comentaba Víctor era que dice Jesús, y vendrán muchos de oriente y occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. O sea, aquí está diciendo que la salvación es para todos, de todos los confines de la tierra, la salvación es para todos. No es solamente para el pueblo de Jerusalén, no es solamente para los cristianos, no es solamente para los que se hacen llamar católicos, es para todos. La salvación es para todos. Y creo que ya. Si sale algo más, ahorita que me acuerdo ya lo expongo. Fíjate, Gracias, supongo. antes de pues, empezar a hablar yo, pues yo creía que mi reflexión estaba muy corta. Y escuchando a Víctor y a Uriel, pues empecé a reflexionar un poco más. Y quisiera tomar dos partes que me llamaron mucho la atención, tanto de la reflexión de Víctor, tanto de la reflexión de Uriel. Víctor tocó una parte muy importante que es el amor para hacer las cosas. Y Uriel tocó un punto que se llama el libre albedrío. Como pues ya sabemos, como dicen en la lectura, pues muchos sí y muchos no entrarán. En cuestión del libre albedrío, yo creo que, bueno, sabemos que Dios nos dio ese privilegio. Yo lo veo así, un privilegio, porque siendo Dios, pues pudo haber dicho, ¿sabes qué? Haz lo que yo diga y ya. Pero nos dio ese privilegio, el libre albedrío. A lo largo de nuestra vida, nosotros pues caemos a lo mejor en muchas tentaciones, en muchos pecados. Y muchas veces no solamente una vez, sino varias veces. Y ahí entra una parte de mi reflexión. El qué tan consciente estoy de que mis acciones pueden llevarme o no al paraíso, ¿no? Al cielo. Otra cosa, hace varios meses, en un tema que estábamos viendo en mi grupo, estábamos en una controversia que si los que están fuera de nuestra religión irían al cielo o no. Y caímos en la conclusión de que no porque estemos dentro de esta religión, pues estamos salvos. Porque mucha gente, como dicen ahorita, van a misa todos los domingos a las 7 de la mañana, hacen obras de caridad, van a horas santas, siempre están en gracia, pero no hacen con amor las cosas, hablan mal de las personas, hacen daño. Y en cambio hay gente que está fuera de la religión católica y hace el bien. O sea, no creen en Dios a lo mejor o en la iglesia, pero ayudan a otras personas, van y visitan enfermos, no sé, infinidad de cosas que se pueden hacer. Entonces, aquí la comparación es, si una persona que está dentro de la iglesia hace el daño y una persona que está fuera de la iglesia hace el bien, ¿quién se va a salvar? Si el que está dentro de la religión o el que está fuera de la religión. Y todos concluimos en que pues, la persona que está fuera de la religión obviamente se va a salvar, porque estaba haciendo las cosas con amor, a pesar de que su creencia pues no estaba basada en Dios o en la iglesia, etc. Otra cosa, el amor. Es muy importante, como ya hemos visto en otros muchos temas, y como comentaban ahorita, el hacer las cosas con amor también, pues es un punto, ¿no? Un punto a favor al poder llegar al cielo. Porque, por ejemplo, podremos estar, no sé, a lo mejor en el grupo de Cáritas, pero estamos nada más para que nos vean ahí, que vean que estamos ahí presentes y que ayudamos en la iglesia. Y como dice ahorita, creo que Uriel o Víctor, no recuerdo, que podremos engañar a todos a nuestro alrededor y decir que no, si es para Dios y todo por Dios. Pero Dios sabe cuál es la intención que tenemos nosotros al trabajar o al servir a los demás. Otra cosa que también me llamaba mucho la atención aquí en el Evangelio, denme un segundito que se me bloqueó el teléfono, era en la parte donde dice que lo de la puerta angosta. No recuerdo mucho, no recuerdo bien en qué cita está escrito, pero hay una parábola, creo que dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico Al reino de los cielos. Y esto yo creo que, aparte de ir la pedrada para la gente de dinero, pues es para todos, ¿no? Porque podremos, por ejemplo, en el caso de la gente que tiene dinero,
podemos tener mucho dinero. Dices, Oriel. Pues con el dinero no podemos comprar un boleto para entrar al cielo. Con tener mucho dinero no tenemos garantizado que pues que vamos a entrar al cielo. O sea, gracias a Dios pues esas personas tienen pues dinero, ¿no? Pero pues no lo están usando como debería ser, ¿no? Hacer donaciones a orfanatos, asilos para viejitos, hacer fundaciones, ¿no? Qué sé yo. Dios a esas personas les dio una bendición y esas personas no las están aprovechando como debe de ser. Y creo que por eso aplica ahí esa parábola, ¿no? Pero aplicándola en otros temas, yo creo que, bueno, va tomado de la mano con las cosas, hacerlas con amor, ¿no? Si no haces nada con amor, pues de nada sirve, porque lo estás haciendo vacío, como quien dice. Y entonces, pues ahí mi reflexión. Sí, también hay que recordar que, según dice el Evangelio, pues no importa tu condición, de dónde vengas ni nada, tampoco es como que si eres rico, pues ya no entras al reino de los cielos, sino hay que recordar lo que muy bien nos dijo Jesús: si quieres seguirlo, que te abandones a ti mismo y tomes la cruz y lo sigas. Entonces muchas veces ahí lo que nos puede hacer que la puerta no digo que no podemos entrar a la puerta estrecha, es que no podemos renunciar a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir a eso? Quiere decir que no podemos renunciar a nuestra comodidad, a nuestros placeres, a nuestros beneficios por el bien de los demás. Muchas veces nos enfocamos tanto en nosotros que olvidamos el amor hacia los demás. Entonces hay que recordar que para entrar a esa puerta estrecha, lo dijo Jesús, abandónese a ti mismo, o sea, deja de pensar en ti como número uno, piensa en tu hermano y busca pues el bienestar de tu hermano y todo eso. Si lo ves batallando, ve, ayúdalo de corazón. Si ves que se está alejando de la iglesia, ve con humildad de corazón a tratar de que regrese. Si ves que está batallando a alguien, trata de ayudarlo, o sea, haz las obras de caridad, sé humilde, sé generoso, renuncia a ti mismo y ahora sí ya podemos tomar la cruz y seguirlo. Entonces aquí es una clave también para caber sobre esa puerta. Uh-huh. Así es. Y pues bueno, en cuestión de la salvación que comentaba nuestro hermano Ricardo, viene explicado en el Concilio Vaticano II. O sea, de quién, como por decir, quién se salva o cómo, más bien, cómo llegar a la salvación, ¿verdad? Porque como tú lo dices, habrá personas que a lo mejor no tienen conciencia de la religión cristiana católica, pero como tú dices, obran bien, saben que hay un ser mucho más grande que ellos, y obran bien y hacen cosas buenas por ellos mismos, por las personas que lo rodean, se portan, pues, digamos, bien, siguen, ¿cómo se podría decir? Por un buen camino. Pues obviamente ellos también, Dios les reserva un lugar en el cielo, pero nosotros que ya tenemos la conciencia de que es Dios, de que es Jesús, de que está el Espíritu Santo, de que tenemos que seguir un camino, de que tenemos que seguir pues sí, un camino estrecho, pues ahora sí que Dios nos va a pedir más a nosotros, porque ya tenemos esa conciencia, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer. Bueno, Perdón. Va a hablar Frida. Dejen hablar a Frida. Dije, bueno, sigue no, Frida. Sí, porque, a ver. Sigue Frida. Ok. Venga, Frida. Pues mi reflexión sí está muy cortita, es resaltando y complementando algunos puntos que comentaron mis hermanos. Ay, Mis hermanos y Uriel. mis hermanos y Uriel, sí. Venga, Dios, Frida, no. venga. Dice que Dios es, o sea, que nosotros muchas veces pensamos que Dios es tan bueno que nos va a salvar a todos. Y esa expresión, por una parte es cierta y por otra parte no. Porque sí, como sabemos, Dios es bueno y nos ama demasiado, que hasta mandó a su Hijo único a salvarnos, a dar su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Pero muchas veces nosotros con nuestras obras, nuestras obras, ¿Acciones? sí, nuestras acciones, nuestros pensamientos y todas esas cosas, como que no vamos alejando a Dios, sino que nosotros nos vamos alejando de Él y vamos haciendo que esa relación se vaya haciendo más distante y más cortante y todas esas cosas. Y en este evangelio Dios nos invita, como mencionaba Víctor, Uriel y Ricardo, que nos esforcemos
para poder entrar al reino de los cielos, que hagamos acciones buenas y que si vamos a hacer algo en la iglesia lo hagamos con amor y recordemos que siempre vamos a servirle a Él, como lo he dicho en todo este trayecto de todos los programas, siempre digo que servimos a Él, no servimos a nadie más. Y, ay Dios, nos invita también que reconozcamos con sinceridad nuestras áreas débiles, en donde nos equivocamos y en donde podemos remediar esos errores para ser mejores personas. Y pues bueno, hermanos, déjenos sus comentarios aquí en la publicación y vamos a ir a un canto, no se vayan. Para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sin obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo. Y un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que orar y cantar, no hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar. Y darse tiempo para amar. Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor. Un poco loco para ser feliz. Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Yo estoy loco por Cristo. 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 Y hermanos, estamos de vuelta en este programa. Somos hijos amados de Dios. Perdón porque me trabé. Y hermanos, tenemos saludos para Mónica Peña, Giovanni de León Contreras, Sharon, Ileana Rubí, Ana María, Dania Tames, Julio Morales, Víctor de la Rosa, vaya. También saludos a nuestra hermana Vero,
Giovanni, ya. Bueno, eso es de la transmisión en vivo. No sé si tengas algún saludo. Yo sí. Saludos para Saraí Martínez, Por eso. para Lulú Ramos y Kikín HC. Un saludo para todos ellos. Kiki, ¿qué onda? Para que lloras. Ya puedo. Sí, Por saludos, favor, Frida. por favor, Frida. Saludos para mi mamá, mi hermana, mi papá, para mis hermanos del DEA y ya, saludos. Sí, una disculpa, Frida, no son muy caballerosos estos muchachos. Saludos para mi esposa y para mi hija Victoria. También saludos para mi papá, que está un poco chapeo a la antigua y nos escucha en la radio 89.5. Vámonos. Manda sus comentarios por carta, pero pues no nos llegan a tiempo. También saludos a nuestra técnica que hace la magia, Belén, la hija pródiga. También saludos para mi cuñada Valeria Salazar, Sergio Zúñiga, Ibe Villarreal, Kikín HC, Mónica Peña y Orlando Salinas. Muchos saludos. También saludos para mis hermanos del Vive, que ahorita andan en reunión para misiones, porque ya nos vamos a misiones. Diciembre. Qué padre, güey. Sí, para que oren mucho por mí y mis hermanos del Vive. Bueno, ¿qué onda vacante de radio? Frida, ¿nos quieres comentar algo? ¿Ya? Sí. Ok. Pues el tema del día de hoy es... Sí, sigue siendo el mismo, ¿no? No, el tema se cambió. No, el nombre del tema. el nombre del tema se cambió, es la santidad de los santos. Bueno, Ahorita la santidad explicamos de por los qué. santos. Ok, este tema trata un poquito de que muchas veces nosotros pensamos que los santos fueron perfectos, que su vida fue perfecta, que no tuvieron ningún error, y no, muchas veces estamos equivocados. La realidad de todo esto es que los santos fueron pues humanos como nosotros, y pues nosotros cometemos errores, y ellos trataron de aprender de esos errores y los llevaron en práctica para llegar a la santidad. Habla un poquito de que habla de su vida y de las Dificultades que se problemas. presentaron y que ellos pudieron, ¿cómo se dice? Afrontarlo, Ajá, superarlo. pudieron afrontar para llegar a su conversión. Exacto. Hay que tener en cuenta que Dios elige hombres, así como estos santos, pues también fueron como nosotros, fueron hombres que tenían debilidades, que tenían defectos. Entonces, pero pues ellos afrontaron esas debilidades, esos defectos y tuvieron un momento de conversión y pudieron llegar a ser santos. Entonces nosotros también estamos llamados a la santidad, a renunciar a esos pecados, a esos defectos y a convertirnos y a llegar a ser santos. Así es. Perdón. Este escrito, antes que se me olvide, fue escrito por Mauricio Artieda y es el director de Catholic Links, donde sacamos casi el 100% de nuestros En nuestras notas. temas. Sí. Listo. Bueno, y para arrancar con este tema, el primer santo... Bueno, y esta persona agarra los santos de la Biblia, porque sabemos que en la biología de algunos santos se evitan esa parte humana que tenían. Entonces dice que no hay mejor lugar para ver a los santos cómo fue su vida que a través de la Biblia, que fue escrito por el Espíritu Santo. Entonces ya en la Biblia vino un poco más detallado de cómo fueron ellos y qué les pasó. Ok. Perdón, Ricardo. Gracias, Víctor. Bueno, el primer santo que tenemos aquí en nuestra lista es Moisés. Bueno, Moisés conocemos pues su historia, ¿no? Ya que hay películas, hay creo que hasta historietas sobre este santo donde nos cuentan pues lo que hizo él, ¿no? Dividió el mar, liberó a las personas de Egipto, entre otras cosas. Este santo pues fue amigo de Dios, creo que, si no me equivoco, creo que fue el único santo que habló directamente con Dios. Sí. Pues, el único. sí, ¿verdad?
pues el cual mediante ese diálogo pues Dios le daba sus tareas a hacer, ¿no? ¿Cuál fue la mayor dificultad o el pecado de este santo? Fue dudar del poder de Dios. Ese santo Moisés dudó de Dios por un momento. Esa duda pues le causó muchos conflictos, porque bueno, todos en algún momento caemos en duda, y ciertamente es algo natural caer en duda. No es lo correcto, pero ciertamente es algo natural. Y nos menciona aquí en la... ¿dónde está? Aquí en la lectura, en el texto que nos ponen aquí en la página, nos menciona lo que le pidió a Moisés a Dios. Y él lo que le pidió fue confianza. Le pidió confianza para poder hacer ese servicio, ¿no?, que Dios le pidió. Dice aquí, imagínense, Dios lo elige, lo anima, le encarga la gran misión de liberar a su pueblo, y para ello derrama sobre él una ingente cantidad de gracia. Los milagros son portentosos. Dios convierte el río Nilo en sangre y abre el mar Rojo ante sus ojos. Moisés fue amigo del Señor. Y luego más abajo habían puesto una cita que quería compartirles para como que ayudar a este punto. Déjenme nada más de encuentro. Perdón, ya se me perdió, pero bueno. Ese fue el detallito que tuvo Moisés, dudar del poder de Dios. Y pues eso creo que es algo de lo más fuerte en lo que podemos caer. Dudar del poder de Dios, dudar de ese poder tan magnífico que pues creó todo lo que vemos, todo lo que escuchamos. Entonces aquí la invitación es a pedirle a Dios confianza y poder creer en ese poder de Él. Sí, también... Ay, perdón. Sí, bueno, ahorita te referías al problema que tuvo Moisés por el cual... Sí, es que se cuenta que lo que pasaba era que... Era lo que iba a de comentar. que ya cuando salieron de Egipto, perdón, y todo eso, pues pasaban algunas penumbras y había algunas dudas. Imagínense sobre quién se iban, sobre quién los sacó. Y en este caso, pues era intermediario, era Moisés. Entonces, pues todos estaban sobre él. Y obviamente, si está una multitud sobre tú, obviamente a cualquiera puede quebrar, inclusive hasta Moisés. Pero imagínense qué tanto tuvo que quebrarse como para caer ante la presión de la sociedad judía en ese tiempo, porque vio a Dios, escuchó su nombre, el Dios hablaba para decirle las cosas, no había intermediarios. Entonces, aún así, se quebró y tenía esas dudas y hasta le decía a Dios, ya llévame, ya no puedo. ¿Y qué pasa? A veces nosotros como que queremos seguir las leyes así como que al pie de la letra, y si yo fuera Dios, un poco de blasfemia, dices tú, pues lo castigo y ya, ¿no? Pero este Dios pues es de misericordia. Pero obviamente en ese momento le dijo, por tu duda no vas a ver el reino, no vas a ver la tierra prometida. Pero claro que después le permite que la vea. Pero entonces hay que ver esa de misericordia. O sea, Moisés no se quedó ahí en pues ya Dios renuncio o algo así. No, confía en la misericordia de Dios y continuó. Así es. Es correcto. Y pues bueno, el siguiente santo en la lista es el rey David. O David. Pues bueno, en la antigüedad de los judíos, pues los judíos querían un rey, o más bien se elegía un rey que fuera un guerrero, que fuera alguien con fortaleza, con poder, que pudiera empuñar una espada, porque tenía que enfrentarse a las demás civilizaciones, ¿verdad? Entonces el prototipo, digamos, de un rey tenía que ser ese. Pero ¿quién fue? Jeremías, cuando buscó a David, no me acuerdo. No me acuerdo qué profeta fue el que estaba buscando a David. Pues bueno, cuando este profeta va en búsqueda de ese rey, pues Dios lo va guiando, ¿verdad? Y este profeta le va diciendo como que, mira aquel, porque es fuerte, porque es esto. Y él le dice, no, de los 11 hermanos de la familia de David, lo vas a elegir a él. Y David era un simple pastor, o sea, era alguien muy débil, digamos, para ese tiempo, porque su trabajo era no
no era así como que de tener gran fuerza o así, pues no, o sea, era alguien muy humilde y Dios le dice, elígelo a él. Entonces pues se elige a David, y pues bueno, Dios tenía un plan muy grande para David. Lo escuchamos si hemos leído su Biblia, su libro, perdón, escuchamos que pelea con los israelitas, y enfrente de él se encuentra Goliat, un guerrero formidable, del pueblo filisteo. Y pues bueno, como lo hemos escuchado en la historia, pues David le lanza una piedra entre las cejas y lo derrota, ¿verdad? A un guerrero formidable. Entonces ya se veía que David iba a ser un gran rey. Y pues bueno, después de eso David ya se convierte en el rey de Israel, pero cae en pecado. ¿Cuál es el pecado de David? Pues David lo que hace es que se enamora de Betsabé, la mujer de Urías. Entonces pues David comete adulterio con Betsabé. Y además, por el poder que tenía David, en una de las batallas del pueblo de Israel, Urías era un sargento, digamos, del pueblo israelita. Entonces él se puso de acuerdo con algunos de que en el momento de la batalla lo dejaran solo para que él pudiera morir, y quedarse con Betsabé. Entonces pues como que es un plan malicioso porque pues buscas la muerte de una persona, ¿verdad? Para poderte quedar con algo. Entonces... Alguien. Con alguien, exactamente, perdón. Entonces, este es el pecado, estos son los pecados de David. Pero después de esos errores que él tuvo, pues él sí se arrepintió. Si hemos leído también el libro, se habla mucho sobre su arrepentimiento. Y Dios tuvo que mandarle al profeta Natán para despertar en él su conciencia adormecida. David purificó su alma por medio del ayuno, dormía en la tierra, oraba. Y pues bueno, si sabemos, fue uno de los que escribió muchos salmos, muchos cánticos, y muchos de ellos hablan sobre este perdón, que le pide perdón a Dios por esos pecados. Y pues bueno, era una persona que, como lo digo, si leemos el libro, pues le rogaba perdón a Dios por ese pecado que había cometido. Y pues de esa fue como que la conversión de David. Bueno, seguimos ahora con el profeta Elías. Todo es fuerte en el profeta Elías, hasta el nombre, aunque Elías se escucha un poquito suavecito, pero significa Yahvé es mi Dios. O sea, desde ahí ya tiene así como que toda la fuerza. Él estuvo en tiempos donde el pueblo de Israel estaba pues muy débil, tenía que denunciar abusos, injusticias, sea a quien sea. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque de las 12 tribus, ya ninguna creía en Yahvé. Entonces ya estaban así como que todos bien perdidos. Y él tenía que ser así como que volverlos a traer a la verdadera fe, que la verdadera fe de Dios, de Yahvé. Entonces, como él era así como que muy fuerte y quería terminar así como que rápido para traerlos, fue y como así decirlo, retó a los sacerdotes de Baal, que era el ídolo de ese tiempo, y les dijo, traigan un cordero, vamos a ponerle la leña, invoquemos a nuestro Dios, y el que sea el Dios verdadero se va a prender la leña y se va a quemar el cabrito. ¿Y qué pasó? Él confiando 100% en Dios, hizo su oración y le dijo, ayúdame en eso. A los demás nadie le ayudó, y lo que pasó fue que se quemó el cabrito y se quemó alrededor. O sea, se fue tanta su fe y confianza en Dios que decías tú, achis, pues, ¿cómo confía tanto en Dios y Dios le está ayudando? También hay que recordar o sea, como que si no dimensionamos, en la Biblia nunca mencionan la manera en que murió. Como él se fue en llamas y en un carro hacia el cielo. O sea, como que es una persona así como que súper importante. Y hay que recordar que también en el Nuevo Testamento, cuando a Jesús se le aparece Moisés, a un lado, ¿quién estaba? Elías. Entonces quiere decir que era un profeta pues muy importante para los judíos. Y entonces, si era alguien tan importante que confiaba en Dios y Dios le apoyaba,
y fue levantado y todo eso, ¿por qué? ¿Cómo pudo haber caído ese santo? Entonces no le tenía miedo a nadie, nada más que hubo alguien que le retó y le dio miedo. Era la reina, la reina Jezabel. A ella no le gustó nada esa historia y pues decidió pues desaparecer el profeta. Y Elías supo de eso. ¿Y qué pasó con Elías? Fue el que dijo, pues sí, pues ven, acabo de vencer a la mitad de tus sacerdotes, nada me detiene, ven para acá. No, su postura fue me escondo para mi seguridad y se fue al desierto. Ya después reflexionando, pues obviamente pues le pide perdón a Dios, diciéndole perdón por abandonar mi camino. Y obviamente pues Dios misericordioso lo perdona y continúa con su camino de ser profeta. Y es donde vemos esa importancia de que si te caes, reconócete pecador y pídele perdón a Dios y continúa. Porque muchas veces nos caemos y ahí quedamos. Entonces aquí son santos aquí de la Biblia que nos mencionan profetas muy, muy importantes que también cayeron. A veces los vemos, dices Moisés, dices Elías, dices el rey David, dices tú, son personas imponentes, personas siempre rectas, pero para que se volvieran santos hubo una conversión. Fíjate que en cuanto a lo que mencionas de Elías, era tan importante para los judíos que los mismos judíos esperaban el retorno de Elías. Sí. De hecho, cuando le pregunta ¿Eres tú Elías? exactamente que Jesús le dice, ¿quién dicen dicen que soy yo? Y ellos le dicen, pues unos dicen que eres Elías, o sea, lo estaban viendo a él como ¿cómo se llama? El retorno de Elías. Hay otra palabra que no recuerdo cómo es. La reencarnación de Elías, o sea, porque estaban los judíos a la espera del regreso de Elías. Fíjate, de hecho, perdóname, también lo mencionan en el Vía Crucis, cuando nuestro Señor Jesucristo está a punto de fallecer, que dicen, mira, está invocando a Elías. Ah, sí. Ahí también como que... También lo mencionan. Uh-huh. Venga, Frida. El punto número 4 es Jonás. Y pues su historia cuando la leí fue como que no puedo hacer sonidos porque pues no sé si me salgan, ¿verdad? Pero pues estuvo chido. Dice que Dios elige a un hombre y lo elige por algo. Sabe que es el indicado. Tal vez le llega a fallar, pero no hay duda de que ese es... o sea, de que sí, de que esa persona que eligió es la que va a estar ahí para él. Cuando Dios elige a Jonás, pues Jonás como que se negó, no quiso. Y si mal no recuerdo, se fue. Sí. Sí, se fue. Se fue en un barco. Ajá. Entonces decía que Dios... ok, ya. Que Dios como que... Bueno, más bien unos marineros lo empujaron hacia Hacia la las borda. aguas. Sí, Sí. hacia las aguas. Y que un pez lo llevó ¿a dónde? Lo llevó hasta Nínive. Nínive. Perdón, soy mala para eso. Entonces, bueno, lo llevó a Nínive y que... Bueno, muchos de nuestros pensamientos es, yo lo hubiera lanzado por la borda y nada más ahí que se quedara, pues qué, ¿verdad? Pero el de esos marineros, ¿sí? Sí. El de esos marineros fue que lo llevaron a la borda, pero el pez fue el que lo llevó hasta Nínive. Dice que también Jonás se arrepintió por no haber aceptado lo que Dios tenía preparado para él y que después de eso empezó a predicar la conversión. Exacto. Jonás era pues un profeta. Cuando Dios le pide que vaya a Nínive, él se resiste. Entonces se empieza a ocultar de Dios y llega un punto en el que él decide, pues me voy. Entonces se va con esos marineros, pero creo que pasa algo en el trayecto del barco, entonces los marineros dicen, no, él está como embrujado o algo así le dicen,
Entonces terminan echándolo y es cuando pues esta historia cuenta que lo come un pescado, y este pescado lo lleva hasta Nínive, donde él entiende que no Eso. puede esconderse de Dios. ¿Y por qué no quería Nínive? Porque en ese tiempo ese pueblo ya estaba en la herejía, sí, corrompido, o sea, había mucha maldad, por así decirlo, robos, rapiñas, o sea, todo eso, por eso decía, ¿yo a qué voy? O sea, Me van a Mejor. comer vivo. no me van a hacer caso y me sordea. Pero el broche de oro, Bueno, para terminar, y no más importante, Jeremías. En esta ocasión, pues Dios escogió un poquillo mejor, ya que este personaje, pues, era un joven de 19 años que venía de una familia de sacerdotes. Por ahí va la cosa. Em, este personaje, en este santo tiene hasta un canto, creo, que pues creo que es muy conocido, que hace mención a lo que le pasó a él al momento de que Dios le habló para hacer para que hiciera pues, su servicio, ¿no? Él le decía que era muy joven, que nadie lo iba a escuchar, que nadie le iba a entender. Y Dios le dijo, tú ve y haz lo que yo estoy diciendo, yo pondré en tu boca las palabras, entre otras cosas. Y él se llenó de esa esperanza, de ese espíritu, y él empezó a pues hacer su trabajo, ¿no? Y pues llegó a pueblos en los que los reyes no eran tan buenos como Dios, tan accesibles o no comprendían lo que él estaba haciendo. Y él empezó a perder ese espíritu, empezó a desanimarse, y él le reclamaba a Dios que por qué pasaba eso, por qué permitía que hicieran eso. Bueno, Dios también le decía que no hay nada que destroce el bronce ni perdónenme. ¿Puede alguno destrozar el hierro y el bronce? Dios le comentaba a Jeremías que él sería como un pilar de hierro o bronce para pues predicar, ¿no? En el momento de que a Jeremías le pasan estas cosas, de que no lo reciben bien, de que le dicen cosas o o lo señalan mal, él empieza a perder ese ánimo, ese espíritu, y él es cuando le reclama a Dios que por qué le dice eso si la gente no lo está quiere. aceptando. Y entonces esto fue lo que le pasó a Jeremías. Ya después pues volvió a seguir predicando. Así, pues bueno, hermanos, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Pues así como lo escuchamos en el Evangelio y en estos temas, pues el camino es estrecho, es muy largo, pero si confiamos en Dios, podemos lograrlo, podemos entrar por esa puerta estrecha, podemos llegar a ser santos. Somos humanos, sí, tenemos defectos, sí, pecamos, claro que sí, pero está en nosotros en que cuando caigamos nos levantemos y sigamos por ese camino el mayor tiempo posible, haciendo los méritos, por así decirlo, para poder en algún momento dado llegar al reino de Dios. Así es. pues bueno, hermanos, hemos llegado hasta el fin de su programa. Nos vemos el siguiente miércoles. Bendiciones. Hasta luego, bye.